Pues muy bien, llegamos a nuestro último episodio de esta saga sobre gerencia y liderazgo, al menos en lo referente a este tremendo libro, para hablar de la administración del cambio y la estrategia. Y vamos a empezar revisando esta definición de liderazgo estratégico que lo define como la capacidad de anticipar, prever, mantener la flexibilidad, pensar estratégicamente y trabajar con otros para iniciar cambios que crearán un futuro viable para una organización. Y bien, eso lo vamos a dividir en 4 aspectos para empezar a hablar de administración estratégica. Y es que, en primer lugar, tenemos la visión, que es una vista relativamente ambigua del futuro en la que todos en la organización pueden creer y aún no es alcanzable, pero ofrece un mejor futuro. Luego tenemos otro aspecto importante que es la misión, que es una declaración perdurable del propósito que distingue a una organización de otras empresas similares. En tercer lugar tenemos los valores, que es el conjunto de creencias, rasgos y normas de comportamiento que la gerencia ha determinado que deben guiar la búsqueda de su visión y su misión. Y finalmente los objetivos, que son los resultados deseados, inmediatos y a largo plazo que una organización busca alcanzar para sus grupos de interés. Ahora bien, esto implica 4 acciones o 4 elementos que son los que podríamos llamar los referentes a la formulación de la estrategia. En primer lugar, el análisis ambiental o situacional, que se centra en el análisis interno de una organización, las fortalezas y debilidades, y su ambiente externo, oportunidades y amenazas. Es un FODA. Seguidamente tenemos la selección de estrategias alternativas, que es la estrategia central de una organización como fuente de ventaja competitiva y la forma en que se diferencia a sí misma de sus competidores. Hay de nicho o de bajo costo, por ejemplo. También tendríamos la ejecución de la estrategia, que es el dominio principal de los líderes operativos, aquellos a cargo de los departamentos funcionales como mercadotecnia, producción, finanzas, recursos humanos e investigación y desarrollo. Y bien, nos podríamos enfocar en el liderazgo, que es el liderazgo fuerte es un requisito esencial para la implementación exitosa de la estrategia. Las políticas que proporcionan una guía para los empleados en el lugar de trabajo. La cultura que promueve la identidad organizacional. Y bueno, también los incentivos, porque una estructura de incentivos y recompensas adecuadas va de la mano de la estrategia. Y finalmente tendríamos la evaluación y el control de la estrategia, que integra la fase final del proceso de administración. Esta fase compara los resultados actuales con los resultados esperados, los cuales después van a brindar retroalimentación para los ajustes necesarios a través del proceso. Y habiendo dado este marco conceptual bastante amplio, quisiera entonces ejemplificarlo nuevamente con unos breves extractos de una serie de televisión que se tituló Band of Brothers, una miniserie de 10 capítulos ambientada en la Segunda Guerra Mundial y coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks en el año 2001. En realidad, gran parte de la acción de la miniserie se centra en lo que experimentó la compañía Easy, de un regimiento de infantería de paracaidistas y se enfoca principalmente en sus primeros jefes de sección, que son el teniente Herbert Sobel y Richard Winters, que más tarde pasará a ser el comandante Winters. Nada más les explico qué es Currajee. Currajee es el nombre de la montaña que se encontraba en el lugar donde se entrenaba este grupo de paracaidistas. Y se supone que es un nombre indio que significa nos mantenemos unidos. Entonces todos los días subían los paracaidistas, corrían 3 millas hacia la montaña, subían las 3 millas hacia la cima, bajaban otras 3 millas y corrían las 3 millas de regreso. En total 12 millas diarias. Y esta primera escena nos va a hacer ver quién es quién y dónde estamos. ¡Cambio de órdenes! ¡Arriba! ¡Se cancelan las clases! La compañía Easy subirá al Currajee. ¡Vamos, muévanse! 3 millas de subida, 3 millas de bajada. ¡Vaya, Silver! ¡Muévanse, muévanse! ¡Es un inútil,
soldado Hubler! Debería empacar ambas orejas y largarse. Parece que Gordon terminó, ¿cierto, Gordon? ¿Ya terminó? Usted no merece que le den sus alas. Soldado Randleman, luce cansado. Hay una ambulancia esperándolo, bajando la ladera. Todo puede terminar ahora. No más sufrir, no más Currahee, no más Capitán Sobel. Corremos en un día soleado. Movemos el trasero, los pies nunca tocan, pues tenemos que volar. Hi-hi-ho, ¿quién demonios somos hoy? Mareo, el poder de la aviación. Corremos todo el día, movemos el trasero, los pies nunca tocan, pues tenemos que volar. Hi-hi-ho, ¿quién demonios somos hoy? Pues bien, ahí teníamos el caso de Sobel, que les hizo andar 20 kilómetros nada más y nada menos después de una deliciosa comida de espagueti. Entonces, esto nos permite entender las razones que explican la resistencia al cambio. O sea, realmente el cambio puede interrumpir el statu quo y llevar al estrés, a la incomodidad y para algunos incluso a alejarse o a retirarse, como le estaba pretendiendo Sobel en algunos de sus soldados. Pero ¿qué pasa? Que a menudo los resultados negativos motivan a las personas a resistirse al cambio. Estas experiencias tan desagradables, lejos de motivar y de inspirar, lo que hacen es generar un tipo de resistencia. Entonces, una cultura que se vuelve rígida contra esta, digámoslo así, este método de impulsar el cambio hace que una serie de factores personales emerjan dentro de la cultura de esa microorganización que es este grupo de infantería y se resistan a esa propuesta que hace. Y esa resistencia es una respuesta natural, realmente obedece a muchos factores como lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Pues realmente para disminuir esa resistencia al cambio, los líderes efectivos no minimizan la resistencia, sino que tratan de abordarlo no tanto como un problema, sino como una oportunidad. Dicho de otra manera, hay quienes intentan someter a los grupos o a los equipos a través del castigo, la coacción y la disciplina. Pero realmente una manera de convertir esa resistencia en un impulso positivo es enfocando la energía donde hará un mayor bien. Y una forma de hacerlo es que los buenos líderes o los líderes de los equipos estén dispuestos a escuchar, abiertos a la retroalimentación y a los seguidores y dejar que las personas expresen sus sentimientos, ¿sí? Aunque suene quizás un poco cursi, pero esto se debe a que hay como una dimensión cognitiva, otra emocional y conductual. Es decir, a nivel cognitivo hay un cálculo racional, en este caso, pues de los soldados de Sobel, de los soldados ante Sobel, y ya lo veremos cómo funciona Winters. Entonces se generan como partidos, ¿no? O sea, como grupos, uno que es los que están en la cúspide, que son Sobel, y quien de alguna forma va a forzar a Winters a trabajar hasta cierto nivel, hasta donde lo permita. Y luego lo que sucede aquí es que la comunicación realmente se va a ir deteriorando, ¿sí? Entre las partes entre los líderes y sus seguidores. Realmente se genera un ambiente organizacional que lejos de apoyar el cambio, lo que hace es oponerse a él. Entonces, entendamos cómo evoluciona. Mi aprobación, señor. Solicito un juicio en la corte marcial. Perdimos a Winters en la batalla del poder. ¿Estás bromeando? No, Strayer lo hizo. Ahora definen los procedimientos de su corte marcial. Nixon debe buscar la manera de sacarlo. Y si no puede, Winters preparará cenas mientras nosotros saltamos con Sobel. Yo no. ¿Acabaremos con esto? Debemos hacer algo. Sí. 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 Bien. Pero debemos considerar las consecuencias. No me importan las consecuencias. Cuidado. Podrían ponernos contra la pared y disparar.
Estoy preparado. Y será mejor que todos lo estemos. No pretendo seguir a ese hombre en combate. Tampoco yo. Está bien. Hagámoslo. Desde este momento ya no deseo servir como oficial sargento en la compañía Easy. Debería fusilarlos. Bien, aquí entendemos cómo hay una resistencia por parte de los soldados y lo que sucede es que Sobel es un hombre egocéntrico y áspero y lo que pretende es someter en este caso a Winters por una maniobra que fue mal efectuada durante uno de los ejercicios. Al no someterse, entonces le exponen a una corte marcial y sus soldados se solidarizan con él y también se exponen al mismo resultado. Entonces, los pasos que tradicionalmente se hablan o históricamente se ha hablado de ellos, al menos Kurt Lewin, quien es el proponente de estos 3 pasos, habla de unas etapas que son esenciales en cualquier proceso de cambio. En primer lugar es descongelar, que es el análisis anterior sobre el establecimiento, la necesidad del cambio, y se procura descongelar o deshacer o movilizar la situación actual. Lo segundo es cambiar. El cambio trata de la ejecución. La clave, digámoslo así, la clave para lograrlo es desarrollar actitudes, valores, conductas nuevas. Y finalmente es recongelar, que es lo que se necesita para que cualquier cambio se vuelva permanente y aceptado en las prácticas diarias de la organización. Ahorita estamos precisamente en un proceso de descongelación y veremos cómo evoluciona. Ahora bien, lo que sí quisiera insistir es que hay un punto esencial en todo proceso de cambio de la comunicación eficaz, que puede tener 2 vías, o el diálogo o la discusión. Pero bueno, en general la comunicación antes, durante y después evitará malentendidos, rumores, falsos conflictos. Y otra forma de expresarlo es a través del diálogo, ¿no? O sea, no solamente a la discusión de someter a los demás, que es propio de un liderazgo impositivo, sino más bien de escucharles, que es propio de un liderazgo más bien participativo. En cambio, si no se hace bien, veremos cómo tiene consecuencias negativas, la cual veremos a continuación. La idea es que civiles que serán vitales en la próxima invasión, como doctores y capellanes, tomen el entrenamiento. Francamente, no encuentro a nadie más calificado para dirigir esa escuela que usted. Señor. Lo enviaré a Chilton Follett. ¿Perderé la compañía? La guerra lo necesita en otro lugar. Lo que sucede es que el coronel Robert Singh detecta cuál es el problema que hay en este equipo de paracaidistas y entonces lo que hace es denigrar a Sobel a un grupo, digámoslo así, de entrenamiento que claramente está fuera de sus expectativas. En cambio, lo que va a hacer es asignar a otro que va a estar junto con Winters liderando el batallón de Easy Company y van a dirigirse y tener un rol bastante protagónico en el día de hoy. Pues bien, dicho lo anterior, espero haber ejemplificado un poco y vamos a hacer una aplicación de concepto con estos aspectos, ¿no? ¿Qué es una amenaza, una misión, una visión, un objetivo, etcétera? Veamos el primer caso de General Motors: incrementar el ingreso 10% de 2013 a 2014. Además de la diferencia de los años, esto es un claro ejemplo de un objetivo.
En el segundo caso de YMCA dice, somos los únicos proveedores de cuidados infantiles que ofrecen gimnasio y clases de natación como parte de nuestros programas. Pues bien, aquí tenemos un caso de una fortaleza, más bien, una declaración de fortaleza. Lo otro es Discover, que nos propone que nuestra tarjeta de crédito para negocios pequeños es la única que ofrece 5% de descuento en materiales para oficina y compras de gasolina. Igual, o sea, estamos ante una fortaleza o una debilidad. Google propone que somos los número 1 porque ofrecemos el mejor motor de búsqueda gratis para nuestros usuarios. Y ahí estamos frente a una competencia central. Luego el quinto punto de Motorola, que dice que el iPhone de Apple se queda con nuestras ventas. Y esto que lo que tenemos es claramente una amenaza. Luego Microsoft, que dice que una computadora personal en todos los escritorios de cada casa es nada más y nada menos que una visión. Y finalmente el US College at Wise dice, educamos a los estudiantes en el espíritu, la mente y el cuerpo para el liderazgo al servicio de la humanidad. Y esto es un ejemplo de misión. Pues bien, muchísimas gracias. La próxima sesión será sobre otro libro referente a temas de liderazgo y administración. Un abrazo.